Buenas tardes. Para el Instituto Tecnológico de Tijuana, el Departamento de Ingeniería, para la materia de Estadística Diferencial 1, nos adentraremos en la unidad número 5, que lleva por nombre Correlación y Regresión. Cabe mencionar que el docente de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Sergio García. Sin más, empezamos con la unidad 5, la correlación. Para la correlación yo anexé unas definiciones como la de correlación. Esta es cuando existe una correlación entre dos variables, cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados a X y Y en la muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación del producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Continuando, llegamos a las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. La primera de ellas es el valor de R está siempre entre los rangos menos 1 y 1, es decir, que R es mayor o igual a menos 1 o menor o igual a 1. El valor de R no cambia, sino todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Se pueden intercambiar los valores de X y Y y el valor nunca sufrirá algún cambio. 4. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para realizar la fuerza de una relación que sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes de las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en los promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. 3. El tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Basándonos en el tema en este primer tema de la correlación, se nos pidieron que realizáramos unos ejemplos y unos ejercicios. El ejemplo es el del tamaño del cerebro e inteligencia, el cual es: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI, que es el coeficiente intelectual, en un grupo de sujetos según los datos de Stan Lip, Brain Size, Head Size and Intelligence. Nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y otra pregunta nos dice: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Con la herramienta Minitab nosotros pudimos darle respuesta a estas dos preguntas, entonces vamos a ya teníamos los datos cargados. Vamos a abrir. Entonces aquí tenemos los 10 datos, tanto del tamaño del cerebro como su coeficiente intelectual. Para ello
lo podemos graficar o nos vamos a estadística. Vamos aquí a estadística básica en correlación. Como nos lo mencionaban en la teoría que mencioné anteriormente, la correlación dice que va del -1 al 1. Ese es el rango que maneja la correlación. Aquí, como lo menciona en nuestra teoría o nuestras propiedades, dice que el valor de R no se ve afectado si es X o Y. Por ejemplo, aquí que tenemos los dos valores, no importa cuál de ellos esté primero, el valor no se debe de ver afectado. Entonces nos dice que la correlación de Pearson es de 0.179 y el p-value, el valor de p, es de 0.620 de estos 10 valores que tenemos. Entonces nos dice la primera pregunta de nuestro ejemplo, dice: ¿hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Entonces aquí nos dice que la correlación, si nos fuéramos a un poco al tema anterior, que es retomando el tema, los datos que vamos a interpretar, tenemos la correlación, recordando que la correlación puede estar entre los rangos de -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, es básicamente no existe una correlación. Y cuando tenemos un valor muy cercano al 1, esto se puede decir que tenemos una correlación positiva. En caso inverso, cuando este se encuentra en un rango muy cercano al -1, se puede decir que tenemos una correlación negativa. Cuando tenemos una correlación positiva, el valor en el caso de la X aumenta, también el de Y también tiende a aumentar. A diferencia de cuando tenemos una correlación negativa, cuando uno de los ejes aumenta, el otro tiende a disminuir. En este caso, el resultado de la correlación fue que como este está cerca del 1, así que de manera visual, el resultado podemos definir que tenemos una correlación muy pobre entre el tamaño el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Pero si nos vamos a la estadística, podemos usar el valor de P. En este caso el valor de P es de 600.620. Porque en cualquier prueba, cuando no se nos da el valor de significancia y de confianza, en una prueba de hipótesis nula, esta va de que es igual a 0, es decir, que no hay correlación alguna. Y en la hipótesis alterna, el valor de R es diferente a 0. Este caso, como el nivel de significancia que en esta vez manejamos es del 0.05, por lo tanto no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. También se puede hacer una gráfica para comprender un poquito el comportamiento de esta. Nos vamos aquí en nuestra herramienta Minitab, aquí a gráfica, en nuestra primera opción de Scatterplot Plot, seleccionamos con regresión, le damos OK.
Aquí pues el valor de X o Y no influye mucho. Entonces le damos OK y aquí podemos ver cómo es que se comporta nuestra línea recta. Si esta tuviera un ángulo de inclinación a 45 grados, podríamos decir que tendríamos una correlación positiva. Si tuviéramos nuestra línea recta de 135 grados con descendiente a X, podríamos decir que teníamos una correlación negativa. En este caso teníamos, como está muy cercana al cero, pues podemos decir que no existe tal correlación. También en nuestra herramienta Minitab, en el apartado de asistente, podemos hacerla con regresión. Seleccionamos regresión simple, decimos que la columna Y va a ser el coeficiente intelectual y la columna X va a ser el tamaño. Le decimos que sea lineal. Aquí podemos ver el nivel de que estamos trabajando, que es el 0.05, el nivel de significancia. Lo podríamos cambiar, pero esta vez lo dejamos así. Entonces le damos OK. Esta nos arroja diferentes gráficas y por ejemplo aquí que nos da advertencia de cuáles valores están fuera de los datos o de este. Aquí nos da una relación de más datos, pero por ejemplo agarran como de los rangos de 960 a 1320, cuando nuestros rangos pues son un poco diferentes y son menos datos que la herramienta Minitab traza o nos despliega más información para tener alguna de estas. Y así nos dice cuáles son los valores y todo esto de los residuales, la regresión que tiene, que aquí nos marca como un dato es inusual en X. De igual manera, este sería una de las gráficas más importantes cuando nos despliega el asistente, porque si lo vemos visualmente, si tuviéramos una correlación positiva, nuestro indicador estuviera en esta zona verde, o tuviéramos una correlación negativa, estaría inclinada hacia este lado, donde nos dice que nuestro valor de P es de 0.620 y dice que no hay una correlación porque es mayor a 0.5, que es el valor de significancia que nosotros tenemos. Y cuando el porcentaje es menor, y así está. Como aquí en esto, nosotros, si se dan cuenta, al posicionarnos sobre él, nos aparece un lapicito. Nosotros podríamos editar o poner la información que nosotros deseamos que las demás personas comprendan. Eso fue en el caso del ejemplo. De igual manera, se nos dejó un ejercicio, el cual y el ejercicio dice de la siguiente manera. Dice: calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global, perdón. Entonces podemos dar respuesta a nuestro ejemplo. Dice, de las dos preguntas, dice: hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Pues la respuesta es no, porque pues no hay una correlación lineal, está muy alejado de ser una correlación lineal. Y la segunda pregunta dice: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues
tenemos que rechazar esta hipótesis porque pues no hay los datos suficientes para comprobar que las personas que tienen el cerebro más grande tienden a ser más inteligentes. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Continuando, llegamos al segundo ejercicio de correlación, el cual dice que el calentamiento global, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presenta el concentraciones en partes de millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Con nuestra herramienta Minitab ya tenemos aquí nuestros datos. Aquí están nuestros datos, el cual está CO2 parte por millón y la temperatura. Entonces, si nos vamos a esta estadística básica, nos vamos a correlación, seleccionamos nuestras dos líneas, nos dice que la correlación de Pearson es del punto 892 y el valor de P es 0.001, prácticamente cero. Para esto entonces lo podemos también graficar como la vez anterior. Nos vamos aquí y vemos cómo es el comportamiento de estas. A diferencia de la vez anterior que teníamos una línea un poco más pegada al valor de X o a 0, en esta ocasión tenemos una línea recta casi en 45 grados, que esto quiere decir que está más cerca del 1 que del 0. Podemos decir que tenemos una correlación positiva de esto, como también el asistente nos lo puede decir con un poco más de detalle. Seleccionamos nuestros datos, le decimos que sea lineal con nuestro nivel de significancia del 0.05. Nos da, igual que en la vez anterior, nuestras gráficas con la gráfica que tenemos, y nos dice que la correlación positiva que tenemos es muy amplia porque está en 0.89, recordando que para tener un valor o una correlación positiva, esa tiene que estar cercana al 1, y en este caso está muy cercana el 0.89 al 1. Nos dice que los valores que están en la temperatura tienen mucha coincidencia. A diferencia del caso anterior, esta sí tiene mucha relación en la temperatura con el CO2, si se dan cuenta, porque el valor de P es 0.01, o sea que en esta podemos aceptar la hipótesis nula porque es prácticamente cero. Cuando la hipótesis nula es correcta o es aceptable, es que este es el valor de ella, tiende a ser cero, como en esta ocasión. Entonces nos dice que si existe una correlación lineal en la temperatura y la correlación del CO2, pues sí, en esta ocasión sí existe una correlación lineal, y en este caso sería una correlación lineal positiva, porque pues todos los datos se encuentran muy factibles a esta correlación. Continuando con nuestra unidad 5, llegamos al segundo tema, que es la regresión. La regresión, yo agregué unas definiciones
la regresión a partir de un conjunto de datos muestrales pareados. La educación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la educación de regresión se denomina la recta de regresión o recta de mejor ausente o recta de mínimos cuadrados. Una fórmula de ella es y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa la relación entre x, llamada variable explicativa, variable de producción o variable independiente, y la y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando las otras variables cambian exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión, representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de una unidad. El diagrama de dispersión o el valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de los datos. Un diagrama de dispersión o un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de recta o de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestra observando el valor de y predicho por el medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada y predicha, esto es igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de estos residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión que los valores x y y, una vez de cada uno de los valores de la coordenada y, se han reemplazado por el valor residual y observados y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y menos esto. Ejemplo, nos pide que realicemos unos ejercicios, como en este caso, este ejemplo que dice edad y tamaño de cintura de los hombres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinan la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de los cuales serían el tamaño de la cintura para hombres de edad de 20, 40 y 60 años. Con nuestra herramienta Minitab vamos a cerrar el que estábamos haciendo anteriormente y vamos a cargar los datos de los hombres, edad y cintura. Ya que tenemos nuestros datos, nuestro ejercicio nos dice que gráfica de residuos y de la predicción en base de los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años en cada uno. Entonces, con nuestros datos ya previamente capturados, aquí están 40 datos, la edad y el tamaño de cintura. Nos vamos aquí a gráfica, a regresión y capturamos como XY
como ya el tamaño de la cintura y la edad de los hombres. Como podemos ver, aquí podemos ver cómo es el comportamiento de esta cintura. Al igual lo podríamos ver la correlación que tiene que es del punto 845 y el pi-value es igual a 0. O sea, existe una correlación muy amplia o una correlación positiva del tamaño de cintura con la edad de los hombres. De igual manera, lo podríamos hacer. Nos pide que grafiquemos el residual y la predicción de la base de datos. Entonces, en nuestra herramienta Minitab, aquí igual manera con nuestra herramienta Minitab, nos vamos a estadística, aquí a stat, aquí está la opción de regresión. En la opción de regresión vamos a tomar nuestra primera opción, de que es fit line plot. Le decimos que el tamaño de C sería nuestra Y, el tamaño de la cintura, y la edad sería X. Aquí en gráfica lo debemos de cambiar a for in one, y por el momento es todo, ¿sí? Y nos da nuestro residual que nos pide el ejercicio. Dice: grafica los residuos y la predicción en la base de datos de Entonces aquí están nuestros residuos, nuestros valores, nuestro residual y una gráfica de cómo se está comportando todos estos datos del residual. También el ejercicio nos pide que calculemos el tamaño de cintura para los de estos. Entonces, el tamaño de cintura nos los dio nuestra gráfica. Aquí nos dice que el tamaño de la cintura es 59.64 más 6.62 por la edad del hombre. Entonces, en este caso lo tendríamos que realizar 59.64 más .6259. Entonces, con nuestra ecuación que ya nos da nuestra herramienta Minitab, que es del 59.64 más de esto lo vamos a multiplicar por los datos que nos pide el ejercicio, que en este caso sería por 20, 40 y 60. Entonces, si hacemos el primero, nos dice que por 20 nuestro resultado es de 72.158. Es el tamaño de la cintura. Del mismo modo, nos pide que lo hagamos por 40 por 40 años. El tamaño de la cintura de una persona o de un hombre de 40 años es de 84.67 centímetros. De igual manera, si nosotros lo hacemos por 60 años, el resultado de es de 97.19 centímetros. Esa es una manera de cómo podríamos sacar
la predicción de estos años que nos está solicitando el ejercicio. Igual en nuestra herramienta Minitab, en el asistente, nos proporciona una gráfica donde nos dice que pues la correlación que tiene es una correlación positiva. Nos dice cómo se está comportando los datos en esta línea o en esta gráfica, donde se encuentra un dato inusual. Cómo es que están los residuales contra los valores. Y aquí la predicción, en este caso nos pedían que fuera de 20 años, que es 72.62 como nos salió en nuestra operación, 40 años, 84.68 y 60 años, 97.19 como en nuestras operaciones que realizamos manualmente. Pero aquí la herramienta Minitab nos calculó desde los 15 a los 75 años y dándonos una predicción del tamaño de la cintura de los hombres en un rango de confiabilidad del 95%. Y nos da las advertencias de que hay un dato que está fuera de lo usual en X. Esto es gracias al asistente de Minitab. Entonces, así podemos concluir que las respuestas de este ejercicio que nos decía que determinábamos la ecuación de la regresión, que en este caso la ecuación de la regresión es el tamaño de la cintura es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, dándonos como resultados pues los ya mencionados. También nos pedía que graficáramos los residuos de la predicción de base de datos. Aquí están las gráficas en diferentes presentaciones, en histograma, en todo esto, dándonos como y pues también decidimos hacer ver la correlación gracias al asistente de Minitab. Podemos ver que hay una correlación positiva y podríamos determinar que tiene una correlación lineal positiva. Eso sería en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 2 nos pide que a continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción en base de datos, la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Con nuestra herramienta Minitab y nuestros datos previamente capturados, aquí tenemos que los 40 datos de las mujeres, tanto de la edad como de su cintura. Nos vamos a STAM, regresión, 5 line point. Seleccionamos que nuestro eje Y sea la cintura de las mujeres y nuestro eje X sea la edad de las mujeres, y le decimos que en los residuales, ok. Y esta nos arroja las dos gráficas. Una de ellas nos dice cuál es determinar la ecuación de regresión. Entonces aquí ya tenemos la ecuación que esta es la cintura en centímetros mujeres es igual a 54.12 más 80.95 por la edad de las mujeres, y las gráficas de residual que tenemos, el comportamiento de ellas. Entonces, si hacemos nuestras operaciones que nos pide el ejercicio, que es 18, 36 y 54 años, con ayuda de nuestra calculadora podemos
darle los valores que nos piden, que es 54.12 más punto 8095 por 18, que sería la primera edad que nos está solicitando que grafiquemos con nuestra ecuación. Nos da como resultado 68.69 centímetros a la edad de 18 años. Si nosotros hacemos lo mismo pero con la edad de 36 años, esta nos da un resultado de 83.26 262 centímetros a la edad de 36 años. De igual manera nos pide el ejercicio que sea de 54 años. A la edad de 54 años la mujer, los centímetros que mide la cintura de la mujer es de 97.833. Si lo comparamos estos resultados con los resultados que nos arroja nuestra herramienta Minitab, con nuestro asistente, le decimos que el eje Y sea la cintura y el eje la edad, que sea lineal, y nos da que hay una correlación lineal positiva. Aquí nos podemos ver cómo se comporta la línea, que hay mucha correlación. Igual aquí nos dice que hay varios datos residuales muy largos que están fuera de los rangos también. Como se pueden ver aquí, los residuales, como hay 4 datos que están fuera de ellos. Cómo se comporta, por ejemplo, a los 18 años. Bueno, aquí no está, a los 17.5 sería 68.291, casi los 18, es casi más o menos el resultado que a nosotros nos dio, porque nosotros tenemos 18 y ellos son 17.5. Este sería como que un dato un poquito más exacto para esta edad. Si se dan cuenta, también el de 36 está entre estos dos rangos, del de 35 y 37.5. De igual manera el de 54, que nosotros dio 97, si se pueden dar cuenta, está dentro de los dos de este rango, ya que es 54 y 55, o sea que sí está dentro de los rangos, o sea que nuestra ecuación está bien. Entonces, así podemos dar la respuesta a estas dos preguntas: determinar la ecuación de regresión, que en este caso la ecuación es 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres, y que graficáramos los residuos. Aquí están sus gráficas de residuos, y que hiciéramos las ecuaciones de 18, 36 y 54 años, ya las cuales ya realizamos. Y igual manera vimos cómo existe la correlación entre Y y X, que es una correlación positiva. Pues hasta aquí concluimos con la unidad número 5. De igual manera se nos pide que le demos continuidad a nuestro proyecto que tenemos desde la unidad número 1. En este caso la unidad número 5, en la número 1 expusimos cuál era el problema que teníamos, que es cómo la empresa estaba sufriendo muchos defectos de paneles quebrados. Podemos ver cómo se comportaban las cantidades de defectos, y los pudimos hacer unos histogramas para realizar el comportamiento de ellas, de cómo se comportaba cuando se trabajaba con pulgadas mezcladas, es decir, que en el mismo día trabajaran los operadores con los 3 tamaños,
y cómo mejoraba cuando los operadores trabajaban con solo un tamaño. Así lo graficamos en la unidad número 1. En la unidad número 2 expusimos cómo la empresa tenía sus porcentajes de defectos o de material bueno. Por ejemplo, cuando producían mezclado tenían un índice menor que cuando producen un solo tamaño, que hay mejores datos al trabajar con un solo tamaño. En la unidad 3 se realizó la comparación de distribución de probabilidad, algo muy similar a la unidad 2, pero en esta vez podíamos ver cómo se estaba comportando la, la, la- el- los rangos de defectos. Como podemos ver que cuando se mezclan las pulgadas hay un índice mayor que cuando se trabaja con una sola pulgada, que es casi nulo el índice de defectos. Eso en los tres diferentes pulgadas que estamos viendo en este proyecto, el comportamiento era muy similar. En el capítulo 4 vimos cómo era la estimulación puntual en la proporción de las televisiones, y podemos ver cómo se comportaban los eventos y todo esto para ver el margen de error que se tenía. De igual manera cómo se trabajaba con una o cuando se mezclaba y cuando no. Por ejemplo, cuando se mezclaban uno de estos teníamos un porcentaje de efectividad de 84.70, a diferencia de cuando se trabaja con uno solo, que la eficiencia es del 98.43. O sea, estamos hablando de casi un 15% más de efectividad al trabajar con una sola pulgada. En este caso estamos hablando del tamaño 65, pero es lo mismo que pasó con los otros dos tamaños, el de 55 y el de 65. Para la unidad número 4 decidí ver la correlación lineal que se generó al trabajar con una sola pulgada al día. Se nos propusieron varios días de trabajo que produjeran desde 290 hasta 330 piezas, de las cuales hubo, por ejemplo, 300, 315, dependiendo el día. Esto quiere decir que el índice de defectos estuvo muy bajo y se puede tener una correlación lineal positiva, ya que estas están muy cercanas de lo que se nos pedía producir y de las que se produjeron y de las que nos pedían que se produjera. Por ejemplo, en el caso de un día que se nos pidieron producir, aquí, por ejemplo, aquí tengo en mi herramienta Minitab, tengo los datos. Por ejemplo, la gráfica que estábamos viendo, en el día 1 nos pedían un plan de 330 piezas y se alcanzaron a producir 326, o sea, casi se cumple con la meta del día, que por 4 piezas no se cumplió. Es por eso que nuestra gráfica se comporta de esa manera. La podríamos ver cómo es que se comporta. Por ejemplo, el de 55 pulgadas, una de ellas que nos pedía que, por ejemplo, 330 era el primer día. Se dan cuenta
329. Aquí está. Si se podemos dar cuenta, está muy cerca a la línea. Por eso podemos concluir que esta tiene una correlación lineal positiva. El trabajar con una sola pulgada al día nos da una eficiencia positiva, puesto que la persona está más enfocada y comete menos errores, ya que no hace tantos cambios de material y evita posibles daños. De igual manera lo podemos graficar para las otras pulgadas. Y vemos que también aunque esta tiene un valor un poco más disperso, también podemos observar que casi tiene una línea en 45 grados que nos da que tiene una correlación positiva, o sea que esta también mejoró bastante al trabajar con una sola pulgada. De igual manera lo hicimos con la de 75 pulgadas. Y esta nos da una correlación lineal muy acertada, puesto que, aunque por ejemplo nos piden que sea los límites que nos dieron son muy cercanos uno del otro, entonces hay mucha correlación de los datos de X con los datos de Y. Por eso es que podemos concluir que el trabajar con una sola pulgada en nuestro nos da una correlación muy alta. Por ejemplo, en el caso de 55 pulgadas nos dice que nos da una correlación lineal del 0.97, casi un 1. De igual manera, la correlación que nos da el de 65 pulgadas, aunque es un poco más baja que el de 55, todavía está en una correlación positiva. De igual manera, el de 75 pulgadas nos da una correlación del 0.86%, también muy cercana al 1 que nos dice nuestra teoría, que los rangos de la correlación positiva deben de estar cerca del número 1. En este caso el 0.86 es casi es el 1, por eso es que la relación que se tiene es muy buena. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.